Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. En el mundo corporativo, pocos líderes logran convertir la incertidumbre en una ventaja competitiva. Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México, no solo ha dominado esa habilidad, sino que ha hecho de la crisis su motor de innovación. Su llegada a la compañía no fue producto del azar, sino de una combinación de persistencia, visión estratégica y, como él mismo reconoce, la sabiduría transmitida por su padre. Entrar a la arena, mostrar actitud y dejar que el talento hable por sí mismo. Mira, pues puedo decir, y a lo mejor mucha gente lo dice, algunos otros no, que fui un afortunado. Porque me tocó tener, yo digo, la mejor combinación de papás. No. Ajá. Una es un papá, pues, que pues él estudió en escuelas públicas, que venía de así de una cultura de muchísimo esfuerzo, de muchísimas ganas, de todo ello. Entonces, como que me inculcó él y mi mamá así mucho, pues, la importancia así del estudio, por lo mismo que le costó a él mucho trabajo, como que me inculcó mucho el proteger el dinero, el saberlo cuidar, el ser muy humilde. Yo nunca vi a mi papá así que se gastara así su bono o su aguinaldo así en el último coche. Los viajes íbamos y nos gustaba mucho viajar, pero no eran así derrochadores. Mi mamá era de un carácter muy decidido, muy, muy, muy culta. Entonces, como que me tocó una combinación y fui el primero de la familia, una combinación así que me fueron forjando muchas cosas así de, pues, el esfuerzo, la lucha, la humildad. Yo me acuerdo mucho sí que mi mamá me decía, lee el periódico. Ajá. No me importa que leas las notas de deportes, pero léelas. Sí, que a mí el deporte siempre me ha encantado, eso es parte desde niño, pero eso es lo que recuerdo. Y esos eran para mí valores bien, bien, bien importantes, ¿no? Y a veces yo le decía así que, ¿no sentías así un poco de escuela, no? Decir, oye, papá, pues mira, cómprate este coche. Los otros niños, sus papás traen el coche último modelo y no. Y mi papá siempre era casi como muy austero, muy, muy trabajador, muy luchón, y pues literalmente así como recibí el ejemplo de los dos, ¿no? Así muy importante. Este, eh, eh, ¿Qué recuerdo así también de niño que lo pueda conectar así muy a lo que soy grande? Es, eh, eh, me cambiaron a una escuela cuando tenía en segundo de primaria, una escuela de padres benedictinos, una escuela que iban aproximadamente como 48, 50 niños por salón. Ahora me junto con algunos así de la generación y nos da mucha risa, porque yo digo, para mí era como, pues así como la ley de la selva, ¿no? Sí, sí, me imagino así perdón que a lo mejor se utilice ese ejemplo, pero a veces lo utilizábamos así, era como una cárcel, ¿no? Que tenías que hacer tus alianzas y siempre había como alguien que boleaba. Y en ese entonces, pues no es como ahora de que, oye, lo puedes reportar o lo puedes hacer, sino que pues ahí era buscar alternativas y formas como para cuidarte o hacer, ¿no? Y ahí esa escuela me dio una enseñanza así como que la traigo muy, muy puntual. Era más que las materias y más que obviamente era una escuela de un nivel académico así bastante fuerte y exigían muchísimo. Pues siempre me gustaba así como ser muy competitivo. Eso siempre desde niño. Mis papás tenían un jardín y ese jardín era el campo de fútbol. Ese jardín era literalmente el Estadio Azteca, ¿sí? Para nosotros. Entonces, ahí se juntaban mis vecinos, que después resultaron ser parte de, pues, de mi grupo de gran amigos, pero ahí nos juntábamos a jugar y nos peleábamos y jugábamos. Y la mayor parte de lo que jugábamos era fútbol, béisbol, le llamábamos algo bodyfoot y jugaba, pero como que me fue creando un sentido así muy competitivo y cuando entré a esta escuela, pues para destacar, o sea, dije, esta escuela es puro fútbol.
Entonces, como que al principio no era bueno y no me entraba por ningún lado. Pero poco a poco dije, pues aquí tengo para destacar en esta escuela, para tener amigos, pues para tener así como un sentido de pertenencia. Y empecé a jugar fútbol, ¿no? Entonces, el fútbol y el deporte para mí se volvió en algo, muchas enseñanzas de liderazgo. De hecho, te puedo decir así orgullosamente que a través de los equipos de fútbol que estuve y que jugué, no era tan bueno, ¿sí? Pero me dio muchísimas enseñanzas de liderazgo. Y solo para cerrar, mi abuelo trabajó mucho tiempo en Bancomer, mucho tiempo. Y conoció a Manuel Espinosa Iglesias. Manuel Espinosa Iglesias, pues, un gran líder bancario hace muchos años, en términos de Bancomer. Y hablaba historias de liderazgo de él muy padres, y mi mamá las contaba desde que yo era niño. Y decía, por decir un ejemplo, cómo trataba igual a un subdirector o un vicepresidente comercial que el que boleaba los zapatos. Y a mí esas cosas siempre como me han inspirado mucho, así de cómo tratar con humildad a la gente, cómo tratar a todos igual, siempre tener un comentario de alguien para motivarlo, para, pues, hacer que se sienta bien. Y eso desde niño son recuerdos muy fuertes en términos de valores y en términos de cosas para hacerlo, ¿no? Y si hago ese comentario así de con el fútbol una vez en secundaria, pues no sé, no me fue muy bien de calificaciones y cuando no te iba bien de calificaciones con otros niños, pues el domingo hacían ir a tus papás a la escuela. No había como ahorita el parent teacher, pero se paraba el prefecto y empezaba como a leccionar a todos de así no va a ser, ¿eh? Y así el niño no va a tener el lugar para el siguiente año. Y yo me acuerdo mucho de regreso, así del coche, que mi mamá me iba diciendo, necesito que te apliques, necesito que estudias, todo lo dejas para el final, ajá, y siempre estás pensando en fútbol o jugando fútbol, y te quiero decir que el fútbol no te va a dejar nada, ajá, ajá. Y curiosamente, después mucho, el fútbol me dejó muchas lecciones de teamwork, de liderazgo, de trabajo en equipo, de toma de decisiones, de manejo de situaciones difíciles, de reponerte de una caída, o sea, de cómo manejar personalidades difíciles, ¿no? Entonces, es un poco así hacer esa pregunta, ¿no? Pilotos. Estudiamos lo que nos apasiona porque buscamos crecer, aportar y construir nuestro propio camino en la vida. Pues yo creo que son cosas así como conectando los puntos, ¿no? Es uno, mi papá se cambió de trabajo y cuando yo tenía 8 años, 9 años, se cambió a NCR. NCR es una empresa conocida o era muy conocida, ahorita pues es una empresa de tecnología que sigue haciendo cajeros automáticos y puntos de venta y terminales y todo. Y mi papá entró ahí. Y en ese entonces pues era una empresa que producía computadoras y producía muchas cosas. Entonces, pues mi papá tuve la fortuna de que cuando iba el prepa, ajá, empezaba a traer una computadora a la casa, ¿no? ¿Sí? Y desde antes yo, pues siempre me empezó a traer mucho los juegos. Ya no juego, ya ahorita es muy complicado, pero el Atari y todas estas cosas así que eran cosas ahorita que suenan de la prehistoria, ¿sí? Pero todo eso como que me empezó a interesar en el punto de la tecnología y me atrajo mucho. Entonces ahí entro en una parte de dice la parte del TEC, otro de los puntos, es de pues, te impulsa mucho pues, la tecnología y cosas así de las computadoras y en ese entonces, pues para mí eras, wow, la computadora y qué hacía, ¿no? Pero descubrí que no me gustaba programar. Ajá, ajá, me gustaba qué podías hacer con la tecnología. Y no me preguntes por qué, me metí a una carrera que tiene que ver, sí, con el hardware, con los componentes electrónicos, pero también con mucha programación. Ajá, pero como que decía yo, para poder prosperar y que me abra la puerta una empresa de tecnología, todavía como que no visualizaba muy claro, así que el crecimiento o algo así, pero por lo menos cómo me abre la puerta una empresa de tecnología, tengo que estudiar ingeniería. Y empezábamos así con, pues muchos debates, la verdad, así, pues imagínate así un chavo de 17 años, ¿no? No, es que tú vas a estudiar licenciado, tú vas a ser
No, es muy diferente ser ingeniero. Como que me sentía así como, no, ingeniería, y cuando me metí ahí dije, ¿qué hice ese caray? Sí, y la verdad, una anécdota muy chistosa, tengo que comentarla, es el segundo año, después de haber pasado el primer año, el segundo año, este, 3 materias de física, 2 de matemáticas, y no me acuerdo cuál era y química. Y de repente dije, ¿qué hago aquí? O sea, 3 materias de física, 2 de matemáticas, una de química, ¿qué hago? O una de programación, no me acuerdo, pero eran todas de mucha dedicación, de mucho estudiar y de mucho, pues, practicarme. Y dije, ¿qué hago aquí? Entonces un día me entró en crisis, una tarde, y le dije a mis papás, me voy a cambiar de carrera. Ah, no, bueno, si ahorita lo vas a hacer, decide ahorita, porque apenas estás empezando, y pues así unos papás que te apoyan. Pues, piensa muy bien y todo eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, te estoy hablando del 88. Ajá. O sea, o sea, imaginemos así una familia y alguien así del 88, y yo de 17, 18 años. 18, 19 años. Entonces, llevo y voy al TEC y ya había empezado las clases. Ya llevaban 2 semanas de clases. Entonces me dice el director de carrera, que ahora es muy buen amigo, qué curioso, o el TEC, che, ¿a qué te quieres cambiar? Y dije, no, pues la que suena más atractiva es mercadotecnia. Suena, no sé, o sea, la verdad es que no sabía mucho, pero me suena como a publicidad, me suena como a los anuncios, me suena como mucha relación humana, no sé, muy padre, ¿no? ¿Sí? Entonces, mercadotecnia. Entonces, me dijo, oye, a lo mejor te conviene, licenciado en ciencia, en sistemas computacionales, porque ya te reconozco todas estas materias y ya pues es una licencia. No, mercadotecnia. Entonces me cambia a marketing, ajá, y llego a mi casa y de repente mi mamá me dice, ¿qué pasó? ¿Los tienes? No había celulares, mami. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Ya me cambié. Ajá. ¿Y a qué te cambiaste? A mercadotecnia. Y nada más veías a mi mamá así. Le cambió el semblante. No. Esa es carrera de fiestero. Esa es carrera del que nada más quiere la fiesta. Nada más Es quiere para pasársela súper bien. No. Yo no, sí. Entonces, no, si no sabes qué, ¿por qué no eres contador como tu papá? Contador y así. Sí, contador, ajá. No, pues vas mañana y les dices que, no, oye mamá, ajá, mira, contador. Sí. Entonces, mira, a tu papá le fue muy bien, un despacho y todo, así de, llego al día siguiente y y muy curioso porque le digo al director de carrera, oye, ¿y contador? Si no te preocupes porque es tronco común, así que los 2 primeros años, o sea, es las mismas materias, marketing o mercadotecnia te contador. Bueno, ok, bueno. Y entro a las primeras clases y entré a contabilidad y costos, o no me acuerdo qué era, algo así. De repente me empezó otra crisis. Ajá, y tengo que decirlo, que siempre es parte de mi vida entrar en crisis. O sea, como cuestionarme muchas cosas. Entonces dije, ¿qué hago aquí? Uf, ajá, a lo mejor me faltó luchar más de ingeniería, ya había pasado el semestre y me empezó así, ¿ahora qué hago, caray? Y volví a entrar a otra clase y no me gustó y como que dije, no. Y entonces, pues con la pena del mundo llego al día siguiente y le digo al director de carrera, oye, ¿qué crees? Ajá, me quiero regresar a ingeniería. Te quiero patear, no si vale. Ajá. ¿Cómo es posible que un joven de a tu edad no sepa qué es lo que quiere hacer? Y yo esa vez lo tomé así como, wow, soy inmaduro, estoy muy mal yo, y ahorita lo veo, soy qué normal sea que alguien de 18 años pues, siempre no sepa qué hacer, ¿no? Pero eso regresé a ingeniería, me costó un trabajar al graduarme. Pero ¿sabes qué aprendí? Hacer trabajo en equipo y entender mis debilidades y fortalezas. Ajá, y entonces empecé a ver, dije, a ver, yo no tengo la facilidad de programar y de hacer así todo un código y de todo esto. ¿Quién es el bueno? Y entonces me la asociaba. Digo, oye, tú dices, me pegamos, yo le presento. ¿Sí? Pero tú lo haces. O de repente mi mejor amigo, que gracias a él entré a Dell, ¿sí? Era muy bueno en esa de programación.
Yo era bueno como de repente, a ver, yo te ayudo a conseguir 2, 3 cosas que te atores con otros y tú ya lo pegas y lo contas, ¿no? Entonces, curiosamente en la escuela, que me costó mucho trabajo y yo no era de los buenos, y la verdad es que también tuve que hacer sociedades o de repente, oye mamá, necesito un libro. Y de repente, ¿y cuánto cuesta el libro? No, es que es un libro de los que venden en American Bookstore. Y no era como ahora que había Amazon y pedía el libro, ¿no? Sí, claro. Y de repente, ¿no? ¿Cuánto cuesta el libro? 1,000 pesos cuesta el libro. Imagínate así al dinero. Sí, sí, sí. Y llegaba con, oye, ¿por cuánto dinero me arreglas este programa? ¿O por cuánto dinero me ayudas a completarlo, no? Y de repente, pero fíjate, me ayudó a desarrollar habilidades De de, negociación. de negociación, de trabajo en equipo, de decir, oye, tú eres bueno en esto, yo soy bueno presentando, ¿sí? Yo amo como la presentación, pero tú ayúdame a armar esto, ¿sí? Y combinamos muchísimas fortalezas. Pilotos. La persistencia es la clave para transformar desafíos en oportunidades y metas en logros. Mi papá me ayuda a entrar a NSR, entro yo a NSR, a la empresa de mi papá, que hay una anécdota muy, muy, muy rápida, y es, nunca, nunca subestimes el poder que tienen tus papás, ¿sí? Nunca, y eso es así para los líderes jóvenes y todo, ¿sí? Cuando empecé a trabajar, mi papá trabajaba ahí, y yo fumaba y cosas así, y de repente mi papá me decía, "I'm from this, se huele el traje. What? Esto va a ser un dolor de cabeza tener a mi papá en la misma empresa, ¿no? ¿Sí? Y un amigo mío me decía que trabajaba con su papá. No, no te imaginas, mi papá me habla del trabajo sábados y domingos, ¿no? Sí. Y yo, esto va a ser. Y de repente, desafortunadamente, mi mamá murió, ¿sí? Y mi papá como que cambió mucho su manera de ser. Entonces, como que mi papá entendió ya, me casé muy joven, ya estaba casado yo, que él ya era más un rol de un coach. Ajá. Y no sabes qué consejos tan increíbles me daba así de coach. No como de te regaño, no como te llamo la atención, sino coach. Y recuerdo muchos así que me decía, oye, papá, pero tú esto. Lo importante es trata de meterte a esa área. Trata. No pongas condiciones de qué puesto o qué vas a hacer. Ajá. Métete a esa área. Métete a esa área. Métete. Y ya dentro mueves. ¿Sí? Pero luego muchos jóvenes agarran y dicen, no, es que yo quiero esto. Y si no, pues, busca eso. Y hubo un programa que fue, que me cambió la vida a mí. Es un programa de NSR que se llama Los Idos. Y seleccionaron 22 personas de todo el mundo para un programa intensivo en Dayton, Ohio, 4 meses seguidos en ventas. Entonces, yo tenía que estar en ese programa. Y sus consejos esos de, muérdete, primero métete ya dentro, que vean tu talento y que más importante vean tus ganas y tu actitud. Dice, lo que está buscando un director antes de la experiencia y el talento es que te lean con ganas. Y de ahí pues entré en SR y de ahí pues me quedé 8 años. Y después, pues como cualquier joven inquieto, empiezas a preguntarte si quieres ganar más, te mueres de ganas de una gerencia, terminé mi maestría, y de repente, en la maestría, empezó el profesor a hablar, y era cliente mío, y empezaba a hablar del caso de Dell. Era un caso de Dell, de Harvard Business Review de Dell. Wow. De repente lo escucho así, y digo, qué padre, caray, oye, esta empresa suena increíble. Y de repente voy a un Sanborns y veo las revistas, y sale en una revista del Standard & Poor's, y sale como la número 2 de él. Y dije, wow, esto suena. Y de repente, pues no había tanta para averiguar de la empresa. Y entonces, de repente, pues en lo que había de páginas me metí. Es una empresa que construye a la medida, y cómputo, y Michael Dell. Y de repente dije, wow. Y le dije al profesor, ¿cómo le hago para entrar? Y me dice, pues ve a tocar la puerta, ve a tocarla. Y curiosamente, lo que es el destino y la vida, este amigo que te dije de la escuela, entra de ella. Ay, Ajá.
y me lo encuentro en un bautizo que yo no quería ir. Y lo primero que me dice es, oye, ¿te interesaría entrar a Dell? Y tú, bueno, sí, por favor, me muero de gas, ¿no? Sí. Y todo el sábado estuve hablando con él de la empresa y todo. Y de repente, así de regreso con Angélica, mi esposa, le digo, híjole, a ver si me habla el lunes, ¿no? Ya ves que luego, sí, así quedamos, ¿no? Yo te hablo, sí. Y el lunes mi sorpresa es que había un mensaje, ya no se utilizan los mensajes de voz. Ajá. Pero había un mensaje de voz, así en el teléfono. Oye, que sí le interesa mucho Adel. Hasta dice que es más, un jefe que tenías en MCR está aquí en Dell y que le interesa mucho que le llamas. Y así entreco. Otra lección que me llevé en la vida es cuando me moví de NSR. En NSR, en la maestría, me moría de ganas de gerenciar, de dirigir gente, de tener un segmento a mi cargo, pero por X razones nunca se me dio la oportunidad. Y me llevé una lección también así que me decía mi papá es, pues si no puedes en un lado, intenta por el lado no, ¿sí? Y hay veces, aunque represente la mano un pasito para atrás, pues sirve literalmente para tomar vuelo. Entonces yo ya en NCR era un vendedor senior, chavo, en ese nos tendría 29 años, y voy a Dell con este jefe, y dice, sí, pero ahorita hay puesto pues de vendedor de este nivel para manejar un segmento no tan grande, un segmento de empresa pequeña y mediana, ¿verdad? Y yo me acordé de eso, me ofrecieron el mismo salario que tenía en la CAP. Y de repente dije, va, vamos a probar. Y me acuerdo que llegué a casa y me dice, Angélica, ¿tú qué, hermano? ¿Qué pierdes? Ajá. Y dije, va, ajá. Tomé un puesto inferior, pero todo lo que había aprendido en NCR, que en ese Eagles que te dije 4 meses, era una empresa que o igual y sigue siendo, desconozco, pero una empresa que capacita mucho en la venta de soluciones, mucho en cómo llegar al cliente, cómo presentar, cómo negociar. Pues venía yo una preparación fuertísima. Y te estoy conectando los puntos, ¿no? Y venía de ingeniería en sistemas. Y de repente todo lo que me empezaban así a hablar en Dell, yo lo tenía muy conectado por la carrera, ¿no? Sí. Y de repente creo que una de las cosas que siempre me han distinguido y me considero como una de mis fortalezas es el nivel de energía que tengo. Entonces empecé como a energetizar mucho a la empresa, empecé a energetizar mucho a la gente, empecé a ganar muy grandes proyectos, gané un año el vendedor del año y y después dije, ¿en qué momento toco la puerta? ¿En qué momento toco la puerta? Y de repente un gran compañero mío, de esas personas como, pues así que te cambian la vida, ajá, él trabajó conmigo al principio de Dell, él se iba a mover a Estados Unidos y de repente me dijo, oye, ajá, voy a recomendar que seas tú el que te quedas. Y de repente dije, de aquí soy y de aquí voy. Y me quedé, empecé a manejar el segmento de pequeñas y medianas empresas. Después entré como en crisis de, ya esto lo domino. Otra vez. ¿Ahora qué sigue? ¿Sí? ¿Ves lo que te digo? Sí. ¿Sí? Y de repente, uy, me pasó así como la carrera por andar de bocón, ¿sí? Me mueven a manejar todo lo que es servidores de almacenamiento en Dell. Y como que era un segmento en ese entonces, como ahora es muy importante, pero en ese entonces no era tan importante. Y me pasó como la carrera. Dije, ¿qué hago aquí? O sea, yo quiero estar en el front line y todo, ¿no? Y entré en una crisis fuerte y de repente dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me voy a otro país. Me voy a otro país. Y empecé a insistir en él. Denme un país. Y empezaban a hablarme, oye, ¿cómo verías Canadá? Y dije, wow, estaría increíble irme a Canadá, ¿no? Ajá. Y de repente llega un jefe y que ya había escuchado mi tour y me dice, Puerto Rico. Pero viviendo en Miami, ¿no? Ajá. No, Puerto Rico viene de Puerto Rico. Ah, bueno, ¿no? Sí, esa es la experiencia, ¿no? Sí, me cambió la vida. Wow. Ajá, durísima la experiencia. 3 hijos, una recién nacida, aparte prematura, y nos fuimos a Puerto Rico. Ajá. Y después en Puerto Rico, estando ahí, hubo cambios en la dirección de México
Y yo me iba a quedar ya en Puerto Rico. Ya de hecho estaba pensando en qué hacer para mi green card. Y de repente me hablan, ¿te regresas? Y dije, wow, pero ahora sí, oye, pero quiero este puesto. Claro, puesto de manejar grandes corporativos. Va, regresé y me tocó dar muy buenos resultados ahí. Y después yo ya empezaba como la inquietud de, quiero ahora la dirección general, ¿no? Y cada vez hubo en ese entonces como, en este trayecto que te estoy comentando, como 4 o 5 cambios de director general y se quedaban un año en él. Y yo decía, bueno, oye, pues estoy joven, puedo. Y los últimos procesos me invitaron así como a participar del proceso, pero yo sabía que, pero dije, era para aprender, ¿no? Y el último que me sentía yo fuerte, trajeron a alguien que después también me cambió la vida, a un brasileño. Yo dije, oye, pero ¿qué conoce del mercado? ¿Qué sabe? ¿Qué hay? Y lo pusieron. Y no sabes qué de cosas le aprendí, ¿no? Sí. Y bueno, trabajé tan cerca de él, que después él fue el que me recomendó para ocupar esta posición. Pilotos. La resolución de obstáculos en las empresas requiere liderazgo, estrategia y adaptación para convertir los desafíos en nuevas oportunidades. Y hay una parte importante así de las crisis en este puesto, porque mucha gente me ha preguntado, oye, pero ya llevas mucho ahí, cosas así. Le digo, sí, la cosa es que si no hay la crisis, la invento yo. ¿Sí? Y esa es una lección que dio Michael Dell. Siempre aprovecha una buena crisis para modernizarte o para cambiar todo o para evolucionar. Y si no la hay, invéntala. Entonces yo de repente, pues sí, a lo mejor suena una locura o suena algo así fuera de la caja, invento crisis. Déjame darte un ejemplo. De repente así como, así 6, 7, 8 años, 8 años así, empecé a decir, oye, como que seguimos vendiendo lo mismo, como que estamos haciendo lo mismo. Y si nos ponemos la meta ahora de crecer a $1,000,000,000, a 1 billion, sí. Y de repente, este, este, el, todos, oye, Mimi, hay que hacer muchos ajustes y vamos a hacerlos. Y vamos a empezar a pensar diferente. Y vamos a empezar a atacar así esto más fuerte con canales y con distribuidores y qué vamos a ocurrir. Y mucha gente, oye, es demasiado ambiciosa esa meta, ¿no? Y yo dije, oye, ya como a mitad del camino es, oye, si lo logramos, me tatúo el brazo con 1 billón. Ajá. ¿Y cómo me visualizo? Celebrando en un escenario con Michael Dell. Así me visualizo. Sí. Wow. Entonces, en una de las cosas del destino, en una de las presentaciones que una vez Michael esporádicamente pide de países, me tocó que Michael le dijo, quiero ir a México. Y yo agarré y dije, Michael, estos son los números, este es mi plan, ¿sí? Estoy aquí armando todo pero voy a armar a 1 billion. Y de repente, gente que estuvo ahí con Michael dijo, wow, este pata trae mucha hambre, ¿no? Trae mucho crecimiento. Y después me lo encontré en sesiones y me decía él, how are you doing versus the 1 billion, no? Y yo, no, ahí vamos, Michael, ahí voy. Y me dice, y le dije, if I get to 1 billion, would you come down to Mexico? Y me dijo, si you get to 1 billion, I'll be there. Sí. Y de repente llegó 1 billón, después de todo este esfuerzo, después de todas estas cosas, vino Michael Dell en agosto del 2023, al Fórum de México, y estuvo con nosotros y estuvo conmigo en el escenario, y públicamente dijo, felicidades, por el 1 billion, ¿no? Pilotos. La vida y la experiencia laboral nos enseñan que cada reto es una oportunidad para aprender, mejorar y seguir avanzando. Pues ahorita traigo en mente de cómo podemos crecer mucho más. Ahorita traigo en mente poder seguir creciendo en mi organización. Me encanta mi organización. Esa es una pregunta que muchas veces me han hecho, oye, pero ¿cómo con la tecnología y todo no te has movido a otros lados y que a veces entras tú
pues en estas crisis y todo, digo, bueno, es que hay tanto cambio en mi empresa y tanto cambio en la IT y me siento tan bien con el cambio que, pues no tengo necesidad de moverme, ¿no? ¿Sí? Ahora, y la crisis y estas cuestiones de sentirme incómodo, pues siempre me dan a mí como la ilusión y me dan esa fuerza, esa motriz de estar pensando en ideas. Hay veces que me pasa que estoy trabajando de lunes a viernes y toda mi inspiración y todo, oigo música el sábado en la mañana o tomo clases de historia y estudiamos un personaje o algo, salgo inspiradísimo y de repente se me empiezan a ocurrir ideas y de repente el sábado al director de estrategia o al de finanzas o algo, le digo, oye, si me ocurre esta idea, ¿y qué pasa si lo hacemos? Ajá. Y de repente, algunas a lo mejor, a ver, vamos a tomarlo con calma, pero hay otras que de repente decimos, ¿y por qué no nos aventamos, no? ¿Sí? Ese es mi modus operandi. Ahorita traigo una frase que decir, nuestro reto como líderes es incomodar a la gente. Fíjate bien qué poderosa es esa, ¿no? Sí. ¿No? Y yo les decía, déjame darte un ejemplo. ¿Tú recuerdas los profesores de tu escuela? Los que te exigieron, Sí. ¿sí? Y a lo mejor los odiabas al principio, ¿sí? Bueno, pero los barcos, a lo mejor en ese momento, a lo mejor, y no sé, ni fu ni fa, pero los exigentes son los que te cambiaron varias cosas o perspectivas en una materia o de cómo ver varias cosas. Eso es lo mismo nosotros como líderes. ¿Cómo incomodas? ¿Cómo retas a la gente que aprendan cosas nuevas? Que se metan ahorita durísimo en la parte de inteligencia artificial, que estén pensando diferente. ¿Qué ideas se te ocurren para poderle llegar a un cliente diferente y poder vender algo diferente? ¿Qué ideas se te ocurran de procesos que podamos cambiar en la empresa para poder ser más eficientes, no? Pilotos. La innovación es el motor que impulsa el crecimiento de los negocios, abriendo nuevas oportunidades y permitiendo mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo. Mira, déjame así conectar dos puntos. Hace 32, 33, 34 años que empecé a trabajar, era el Internet. Y de repente decir, ¿cómo? ¿Computadoras que se conecten? ¿Cómo? ¿Puedo mandar un archivo de otro lado? ¿Cómo? ¿Qué es eso de correo electrónico? Bueno, ni pensar qué iba a ser después una red social o qué es eso de streaming. O sea, imagínate todo lo que sucedió del descubrimiento de Internet, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de intercambiar contenido, nuevas formas sociales, inclusive hasta políticas y todas cómo están cambiando, ¿no? ¿Sí? Ahora es lo que vemos nosotros y los líderes de tecnología, esta dinámica de inteligencia artificial va a ser hasta más disruptiva que el Internet. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cuestiones es, y me lo preguntan muchos, ¿cómo lo ves? ¿Va a sustituir el empleo? ¿Va a sustituir a muchas personas? Probablemente sí, pero pues, no te puedo decir. Pero a lo mejor lo que sí te puedo decir es que te va a sustituir a alguien que sepa utilizar inteligencia artificial, porque lo va a volver mucho más productivo. Como aquellos hace 30 años que empezaron a utilizar el Internet y las computadoras, rápido le acelerabas en la parte de productividad. Es importantísimo. Conectando con el punto que decías de la parte de ética y todo ello, sí, es una parte muy retadora. No dudo y creo que reconozco mucho el trabajo que buscan hacer muchas veces en términos de ética, de regulación y todo. Pero el problema es que es una tecnología que va avanzando a unos pasos tan adelantados y acelerados que va a ser muy retador cómo lo cachas en términos de regulaciones y en términos pues de todo esto que queremos hacer. Sí tiene su lado retador, pero también nosotros en Dell lo que hacemos es centrarnos pues en todos los beneficios que va a traer, ¿no? Y esta pregunta, sí, de la parte de ética, yo en una entrevista se le hicieron a Michael Dell y él dijo, bueno, toda la historia del mundo ha tenido innovaciones y cambios por tecnología. Una tecnología de hace miles de años, pues fue el descubrimiento del fuego. ¿Y el fuego para qué sirvió? Para calentar a las personas, para que no se muriera de frío,
para organizar inclusive reuniones, para calentar los alimentos y que digestivamente los pudieras procesar mejor. Mira todos los beneficios, ¿no? Pero también podía servir para destruir aldeas o para poder, pues, hacer daño con el fuego, ¿no? ¿Sí? Esa es la parte que hay que verla. Nosotros un esfuerzo muy importante que hacer es, como siempre, buscamos la parte ética, la parte del beneficio, y sí tener mucho cuidado en esa parte, pues, la parte ética y de la parte cómo apoyamos a reguladores, pues, para poder apoyar esa iniciativa, ¿no? Pilotos. Una buena comunicación con tu equipo es clave para alinear objetivos, fortalecer la colaboración y asegurar el éxito de proyectos. Sí, y es reconociendo, y lo dijiste bien, teniendo un equipo. Y es reconociendo tus fortalezas y algunas áreas de oportunidad. Entonces, muchas veces, mi equipo más cercano me ayuda a complementar cosas analíticas o cosas, a lo mejor revisión de ciertos detalles, cosas que a lo mejor no necesariamente son mis fortalezas. Entonces, normalmente cuando tengo que tomar una decisión difícil, lo primero que trato de ver es para cuándo tengo que tomar esa decisión. ¿Sí? Y un jefe siempre me enseñó, trata de tomar la decisión hasta el último minuto posible. Entonces, si tienes que tomar una decisión hoy en la noche, ¿a qué se refiere 8 de la noche? Pues la tomas a las 7. ¿Para qué la tomas ahorita? ¿Sí? Date el tiempo de pensar. Siempre pregunta, ¿cuándo tengo que tomar decisión? Oye, tengo que hacer este ajuste, tengo que hacer esta decisión, tenemos que entrar a este negocio, tenemos que hacer... Ajá, primero dame la fecha, ¿cuándo es? Para entender de atrás para adelante qué tengo que hacer y qué tengo que organizar y qué tipo de información necesito. Ajá, lo segundo que trato de hacer es compartirlo con ese círculo muy cercano y tratar de decir la perspectiva de cómo lo veo, qué datos nos hacen falta para poderlo hacer o para poder reunir toda esa información, qué opinan ellos. Tomo mucho la retro, pero al final de cuentas, la retro, lo que me sugirieron y todo, me espero al último minuto posible y tomo la decisión. Y bueno, hay decisiones que tengo que tomar en 1 hora o en media hora, pero ¿para qué la tomo en el minuto 1? La voy a tomar en el minuto 25, ¿no? Para tratar de tener toda la información. A lo mejor en el primer momento yo siento mi inteligencia emocional, que a lo mejor estoy ahorita intranquilo o estoy pensando en otras cosas. A lo mejor yo busco salir mucho a caminar. A lo mejor busco a caminar y que aclaro ciertas cosas. O a lo mejor necesito tocar base con 2, 3 personas para no tener nada más un lado de la historia, sino siempre tener 2 o 3 o 4 lados de la historia. Y cuando empiezas a tener otras perspectivas, a lo mejor la cosa cambia, ¿no? A lo mejor viene alguien, oye, hay que tomar esta decisión, yo te sugiero que hagamos esto. Y de repente, bueno, me estás contando tu lado de la historia, pero a lo mejor me falta tocar otras 2 partes de la historia para poder reunirla toda. Tengo este tiempo y me ayuda a tomar la decisión. Ahora, tengo que decirlo, no todas las decisiones que he tomado han sido certeras. Tengo la fortuna de yo creo que le van ganando las decisiones buenas a las malas. Pero siempre que tomo una decisión mala o algo, trato yo de decir, ¿qué ahí? ¿Qué hubiera hecho diferente? ¿Qué me faltó? ¿Qué lo consideré? Y trato de aprender. Y fíjate que eso lo aprendí, así conectando con la primera pregunta de los valores. Claro, de vez en la humildad. Así de humildad y cosas así. Luego a veces discutía con mi mamá y de repente decía yo, oye, hay veces que simplemente el hecho de decir, en vez de ponerme a discutir y tratar de ganar una discusión, de decir, ok, fue mi error. Pum, le bajaba la guardia completamente o sea, nos bajábamos la guardia mutuamente y como que cambiara el tema de la discusión. Y me ha pasado y tiro mi ego a la basura. Así, no es fácil, pero es algo que trato siempre de reconocer, me está ganando el ego. O trato de tener la inteligencia emocional de decir, ¿está ganando la emoción? ¿Me está ganando esto? ¿O me ganó la emoción en esta decisión? Sí, porque somos personas, también hay que verlo así. Sí, pero trato de decir y llegar con mi equipo y decir, oigan, con toda la humildad. Ajá. Déjenme decirles qué información tenía en todo este momento y por qué fue mi decisión. Y a lo mejor no fue la más certera a ojos de ustedes, pero cuando le agregas la variable tiempo
y le agregas la variable ciertas otras cosas, era, pues ya con calma todo es fácil, ¿no? Tomar una decisión. Pero sí digo, muchas veces mi mecánica o mi racional que estuvo atrás, ¿no? Y sigo a veces, mi decisión fue incorrecta, pero déjenme ver cómo la puedo corregir. Pilotos. Mantener el equilibrio entre la vida personal y el trabajo es esencial para mantener la salud mental, la productividad y disfrutar de una vida plena. A ver, quiero así en una entrevista también ser honesto y transparente, ¿no? Sí. Es muchas veces, eh, y aquí venía ese ejemplo de qué tanto quieres tu sueño, qué tanto buscas lograr una meta, ¿no? Hay veces te tienes que sacrificar varias cosas, ¿no? Y en el camino a lo mejor sí sacrifiqué bautizos o ceremonia de graduación no sé, de preprimaria. Y de repente ahora que ya, pues, un poco, ya estoy en otra etapa de mi vida, dije, oye, de veras tanta presión o tantas cosas, o le digo, quitarte tantas cosas que a lo mejor las vives una vez. ¿Really? Así como esa frase de decir, las personas que yo no me arrepiento de nada. Pues sí, yo me arrepiento así de, si le hablara al Juan Francisco del pasado, a ver, quedaba 2 horas. O sea, daba igual. Y son cosas que en la vida, pues ya no regresan, ¿no? Y ahora me ha tocado así conversaciones con humildad y tirando el ego, así con mis hijos que ya tienen 27 y 23, y oye, a lo mejor debí de haber estado más ahí y todo. Y pues se quedan así como, sí, sí, sí. Pero bueno, te sientes bien tú de ser a veces de decirlo o de estar, ¿no? Sí. Y esa es a lo mejor una gran lección a los que van a en algún momento ser líderes y todo. Sí es padre ser determinado, pero muchas veces esos momentos no los pierdas porque no regresan. Sí, Claro. sí, y uno no es Superman, ¿no? Sí. Y en eso también que dices así de cómo entenderte y cómo buscar, también es entender que no eres Superman, ¿no? Que tienes errores, que a la gente le gusta ver un líder vulnerable, que también de repente pues está triste, de repente también está muy energetizado, de repente tiene problemas personales, ¿no? Pues ninguno es Superman, ¿no? Ninguno tiene, ni Blancanieves, tuvo una vida bonita, ¿no? O sea, yo lo que he aprendido mucho así después de todas estas etapas es no tratar de todo controlado. Ajá, porque el control me da mucha ansiedad y me causa mucho estrés. También quitarme mitos que venía desde joven, que decir, oye, ir a un coach o a un psicólogo, es que estás medio mal. Y de repente mi esposa o alguien, oye, ¿por qué no vas con alguien que a lo mejor puedas platicar tus ansiedades, que te causa mucha ansiedad, todo esto de por tu propia posición, tratar de tener todo en control? Y a lo mejor alguien te puede dar muy buen coaching. Y dicho y hecho, pues sí, me ha dado un psicólogo muy, muy buen coaching de control, de manejo de ansiedad y todo eso. Y también la otra, he entendido que puedo tener otras actividades y que no todo es trabajo. Entonces, me estás viendo, llevo 6 años tomando clases de saxofón todos los lunes. Ay, sí, y ya te toco 40, 50 canciones, ¿verdad? Sí, me fascina la historia. Sí, me fascina. Entonces, todos los sábados tomo clases de historia. Entonces, hay veces que sí me vuelo porque empiezo a pensar en la empresa y oye, este cuate, dime pero, pero me ayuda a tener otras cosas, ¿no? Sí. Claro. Pilotos. El liderazgo no se trata de mandar, sino de inspirar, guiar y crecer junto a los demás. Con una persona que siempre vivió con mucha pasión y con mucha intensidad, así. Y en eso, pues hubo errores, hubo aciertos, hubo momentos muy padres, pues es como un viaje, ¿no? Sí. Eso es como me gustaría ser recordado. Y fíjate eso que hablabas hace poco de un gran compañero ahí de Dell, oí una frase que me encantó. Y dijo, tu propósito es encontrar, pues, a qué veniste, ¿no? O sea, o sea, encontrar qué me, qué me mueve, qué me inspira, ¿no? ¿Sí? Y tu misión
es encontrar una actividad donde puedas desarrollar eso que te inspira o eso a qué veniste. Pilotos. Escuchar los consejos de los demás nos brinda nuevas perspectivas y aprendizajes que pueden marcar la diferencia en nuestro camino. Sí. Yo creo que mi mayor reflexión es, y lo que más he aprendido, y yo creo que la mejor manera de contestarlo es con lo que dije anteriormente. ¿Qué le diría al Juan Francisco, el que buscaba ser líder y todo? Es, aprende mucho a tus prioridades. No puedes con todas. Y es bien importante que tu día, tu mes y todo, entiendas bien tus prioridades. Que las prioridades, la pregunta más importante que siempre debes hacer es, ¿cuál genera más valor? Así. ¿Cuál genera mayor valor? Puede ser que hablar con alguien, puede ser que hablar con un equipo, puede ser que entrevistarte con un cliente, puede ser que estar en un plan de negocios. Esa es la parte clave, cómo defines tus prioridades. La segunda, que entiendas muy bien tus fortalezas, pero también tus debilidades, para que trates de reunirte con gente que te pueda complementar tus debilidades, pero también, como le llamo, equilibrar luego tus fortalezas, ¿no? Tener más de algo puede luego te puede jugar en contra, ¿no? ¿Sí? Y la tercera es, estás para tomar decisiones. Ajá. Y esa es una de las cuestiones más importantes. Si te pagan por ejecutar, si te pagan por hablar, si te pagan por desarrollar estrategias. Pero lo más importante es tomar decisiones. Y muchas veces esas decisiones requieren ser difíciles y requieren ser de conversaciones difíciles. No, para eso te pagan. No va a ser quedar bien con todos, no va a ser populares, no van a ser democráticas. Es las decisiones que tú tomes, ¿no? Porque eso es lo que va a cambiar tu destino y el destino de tu empresa o el destino de tu vida. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos. Por Líder Empresarial.